Hola, les presentaré mi proyecto integrador de la materia M8, Filosofía Jurídica. ¿Qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? Fue un hecho trascendental en la historia, principalmente en la vida humana, ya que en ella se establecieron los derechos fundamentales que rigen hoy la protección de la persona, sin importar su origen, raza, religión, edad o género, y esta fue redactada por representantes de diferentes partes del mundo, la cual se fraguó por sus antecedentes sociales, como son los valores, antecedentes culturales y jurídicos, además de ser base en diferentes tratados y convenciones que han sido aprobados por diferentes países. Para ello se estableció la declaración y esta fue respaldada por la ONU, brindando con esto al ser humano derechos de libertad, justicia y paz, mediante los cuales se promueve el desarrollo de la persona y se garantizan mejores condiciones en su vida. ¿Cómo se define el constitucionalismo? En México, el constitucionalismo se estableció mediante la redacción de un documento, el cual contiene las normas, derechos y obligaciones a través de las cuales se deben regir y proteger las garantías y derechos fundamentales de las personas, tanto morales como físicas, los alcances y límites del Estado, siendo este documento la máxima ley, la cual está por encima de cualquier autoridad, estableciendo los mecanismos de protección de los ciudadanos. De esta manera, algunos estados han adoptado el constitucionalismo con base de su organización política, estableciendo supremacía en sus leyes. ¿Qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos se encuentra regulado? Son pequeños grupos de una población, las cuales pueden tener características particulares, como son grupos étnicos, con costumbres propias, organización social, política y religiosa. Pueden ser características de género, algunas capacidades diferentes, así como orientación sexual, quedando regulado el respeto de los derechos humanos y su protección, así como la prohibición de discriminación en el artículo 1 y artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué implica el patriotismo constitucional en la actualidad? El Estado debe crear condiciones de igualdad para toda la población debido a la diversidad de ideas y concepto de los valores, con lo que ha sido formada las personas, ya que esto genera diferencias entre los ciudadanos, a lo que se debe respetar los derechos individuales y garantizar su cumplimiento mediante el establecimiento de normas. ¿Qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Son la última actualización que han tenido los derechos humanos. En esta generación se establece la colectividad o solidaridad entre naciones para garantizar la protección de la persona y sus garantías. Esto solo por pertenecer a la raza humana, debido a que estos trascienden y no es indispensable la presencia de un Estado para que estos se deben manifestar. La persona puede estar fuera de su lugar de origen, no pierde dichas garantías. Las atrocidades ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX, fueron los motivos que llevaron a reconocer y preservar valores y bienes de las personas. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Son los derechos que protegen los intereses comunes de pequeños grupos o colectivos, tal como son los grupos étnicos en México y la libre asociación en lo laboral. Esto se estipula como derechos colectivos en el sistema jurídico mexicano, con fundamento en el artículo 580 del Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Qué es la ética, la moral y cuál es su relación en el derecho? La ética son las acciones individuales de una persona de acuerdo a sus principios morales, lo cual le puede traer satisfacción al realizarlas teniendo en cuenta que está cumpliendo con un deber. La moral son los valores y costumbres establecidos por una sociedad donde se determina entre las acciones buenas y las malas, como son en la religión y las tradiciones. Determinando formas de comportamiento, el derecho establece las normas legales de comportamiento del ser humano entre lo permitido y lo prohibido, así como derechos y obligaciones. Estas leyes fueron creadas con base en la ética y la moral, tanto de los legisladores como de la sociedad. Asimismo, la interpretación y cumplimiento se basa en la ética y la moral de quien imparte justicia. ¿Qué importancia usted concede a la filosofía jurídica en el contexto mexicano? Actualmente en México estamos viviendo un proceso político que lleva a cambios con una propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial, lo cual traerá beneficios o consecuencias a todos los ciudadanos. De ahí lo importante de la filosofía jurídica, ya que su interpretación y sustento lo determinarán los legisladores con base en su ética y valores. De esto dependerá el rumbo que tome nuestro país. Este fue mi proyecto integrador.